Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de las últimas horas, mirando a este terremoto en Rusia. Enseguida les contamos lo que está pasando tanto en Chile como en Perú, mirando a las últimas horas, pero también atentos al ultimátum por parte de Donald Trump. 10 días, este es el último plazo que marcaba al presidente ruso Vladimir Putin. Enseguida les contamos cuál es la reacción por parte del Kremlin. Miramos también la respuesta de China con ejercicios militares conjuntos que van a empezar en los próximos días, y pendientes en Polonia de el primer ministro polaco, que habla de una suspensión inminente de la guerra en Ucrania. Enseguida les contamos y analizamos estas cuestiones, pero empezamos con las últimas horas. Empezamos mirando a Perú para contarles que ha ordenado el cierre parcial de la Costa Verde en Lima ante un posible tsunami. En Chile, por su parte, la alerta, como les contamos hace escasos minutos, alcanza su nivel más alto tras un fuerte sismo en el Pacífico. Las autoridades llaman a evacuar zonas costeras y extremar precauciones debido a la alerta de tsunami emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. Los accesos a la Costa Verde han sido cerrados temporalmente. Hay alerta de tsunami para las costas de Perú. Hablan de evacuación inmediata y obligatoria para todas las playas y puertos del país. La Autoridad Marítima Nacional de Perú ha informado que 65 puertos de todo el litoral peruano se encuentran cerrados tras la alerta de tsunami emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú debido al terremoto de magnitud 8,8 en la escala de Richter que ha sacudido la península rusa de Kamchatka. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este martes que su nuevo plazo para que Rusia llegue a un acuerdo con Ucrania es de 10 días a partir de hoy, decía Trump, 10 días, y entonces, ya saben, vamos a imponer aranceles y demás. No se afectará a Rusia porque el presidente ruso, Vladimir Putin, obviamente quiere mantener la guerra, pero dice, vamos a imponer aranceles y demás medidas. Este era el ultimátum de Trump. Give it to you now. Do you want a big scoop? Yes, please. Everybody else, close your ears, okay? You ready? I'm ready. 10 days from today. Un Donald Trump que declaraba después que no había recibido respuesta de Rusia tras anunciar el plazo de 10 días. Señaló que era una vergüenza porque se trata de una guerra repugnante. Afirmó que no le preocupa el impacto de las sanciones al petróleo ruso. We have so much oil in our country, we'll just step it up even further. I mean, oil is down pretty low right now. We'll step it up even further. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha comentado este miércoles el nuevo ultimátum a Rusia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca del conflicto ucraniano, indicando si el país está preparado para enfrentar nuevas restricciones económicas. El vocero presidencial mencionó la inmunidad de la nación contra tales medidas. Rusia toma nota del ultimátum de Trump. Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее. Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему также сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования. Decía Peskov, llevamos mucho tiempo viviendo bajo un gran número de sanciones y nuestra economía ha estado funcionando bajo un gran número de restricciones. Por lo tanto, por supuesto, ya hemos desarrollado una cierta inmunidad. Es lo que apuntaba Peskov a la prensa. Dice que siguen registrando todas las declaraciones que llegan del presidente Trump y de otros representantes internacionales sobre este asunto. Mientras tanto, el primer ministro polaco, Donald Tusk, decía este miércoles que hay numerosos indicadores de que la guerra en Ucrania podría al menos detenerse pronto. Decía, hay muchas posibilidades, hay muchas señales que indican que la guerra ruso-ucraniana al menos podría suspenderse en un futuro próximo. Es lo que apuntaba en una visita al Instituto Tecnológico de la Fuerza Aérea en Varsovia. El primer ministro polaco, subrayaba que su país no podía perder ni una hora ni un día en la carrera por un ejército moderno y debe estar preparado para defenderse independientemente de la evolución del conflicto militar entre Rusia y Ucrania.
Mientras tanto, China anunciaba este miércoles que llevará a cabo ejercicios militares conjuntos con Rusia en agosto, entre los que se incluyen ejercicios navales y aéreos cerca de Vladivostok y patrullas navales conjuntas en el Pacífico. Moscú y Pekín han reforzado en los últimos años su cooperación en todos los ámbitos, incluido el militar, ante lo que perciben como un creciente dominio de Estados Unidos sobre el orden mundial. Estos ejercicios, denominados Joint Sea 2025, forman parte de la cooperación bilateral y no están dirigidos contra terceros, es lo que declara este miércoles el portavoz del Ministerio de Defensa chino en una rueda de prensa. Tras estos ejercicios, los dos ejércitos van a realizar patrullas navales en una zona determinada del Pacífico. Los ejercicios Joint Sea 2024 del año pasado se llevaron a cabo a lo largo de la costa sur de China. También pendientes de Bulgaria, mirando imágenes impactantes, imágenes importantes en estos momentos. Vamos con últimas horas, nos va a contar la noticia nuestro compañero Enrique Castilla. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Buenas, Sergio, ¿qué tal? Pues sí, alarma en Bulgaria. Los fuertes vientos han dificultado los esfuerzos para combatir un incendio en una de las regiones principales del país europeo. Esto ha provocado una evacuación de emergencia en la aldea de Ploski, donde aproximadamente 400 personas han sido reubicadas de manera segura por las autoridades. Unas autoridades que han detenido el incendio antes de que llegara a la localidad de Ploski, evitando así daños en el pueblo. La parte negativa de este hecho es que las llamas han acabado con 4.046 hectáreas, algunas de ellas pertenecientes al Parque Nacional de Pirin. Esto ha provocado en las autoridades una gran preocupación sobre el impacto ambiental que puede sufrir el país después de este incendio. Por otra parte, también hay que apuntar que Bulgaria, con la ayuda de otros países europeos cercanos al país, ha desplegado aviones de extinción de incendios para ayudar a controlar este gran incendio forestal que ha tenido lugar en la frontera entre Bulgaria y Turquía. Por lo tanto, a esta hora siguen trabajando los operarios, los bomberos, para acabar con ese incendio. Bueno, pues muy pendientes de las últimas horas, imágenes impactantes, desde luego, de este incendio en Bulgaria. Muchas gracias, Enrique, como siempre, por las últimas horas. Nosotros vamos a ir ya con el análisis, vamos a ir ya con la geopolítica. Tenemos con nosotros a Enrique Refollo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí también acompañado. Contamos también con Manuel Espinoza, analista político. ¿Qué tal? Muy buenas, Manuel. Buenas tardes. Muy buenos días por aquí y buenas tardes por allá. Bueno, pues encantados de teneros por aquí en un día en el que ya empieza esta cuenta atrás para el presidente ruso, para Vladimir Putin, después de que Donald Trump se reuniera en los últimos días con Ursula von der Leyen, también con Keir Starmer. Tenemos nuevo giro en los acontecimientos, tenemos nuevo ultimátum para Rusia, 10 días, ese plazo que marca ahora Donald Trump. Manuel, ¿cómo ves este giro, este cambio de Donald Trump? Ya estamos acostumbrados casi, ¿no? Conocemos el estilo de Trump, pero decíamos que la estrategia de Rusia en cuanto a la operación especial militar no puede cambiar. No puede cambiar por un ultimátum de el país que realmente inició toda esa crisis y esa guerra, pues, y la ha estado financiando y la ha estado armando. Aun cuando Trump diga que él no lo hubiera iniciado, pero él representa al gobierno de los Estados Unidos y fueron los Estados Unidos quien ha jugado un papel beligerante junto con los ingleses en utilizar a Ucrania para su guerra de desgaste contra Rusia, pues en una estrategia muy antigua de contención geopolítica de los anglosajones, pues, y los norteamericanos, y que lo vimos en vivo nosotros y a todo color durante la Guerra Fría. La estrategia militar no puede cambiar, en primer lugar, porque Rusia es la que va ganando a diario terreno. Vemos en los últimos pocos días las localidades que han sido capturadas a la profundidad del territorio ucraniano, pero sobre todo vemos que el gran error que cometió el ejército ucraniano es
ponerse a defender toda la línea de contacto, donde aun cuando tenga 1.000.000 de hombres el ejército ucraniano, no puede defenderla porque ha sido muy desgastante para ellos, no tiene los suministros suficientes, y ese avance paulatino que muchos no entendemos y muchos critican a Rusia de que por qué con tanto poderío y hasta nuclear no avanza, no arrasa, que se lo iba a tomar solo en 15 días, es parte de un propósito que va más allá para cumplir los objetivos iniciales, pues, de desmilitarización, de desnazificación, de lograr la neutralidad de Ucrania, de impedir más el avance de la OTAN hacia los espacios postsoviéticos, y así evitar una amenaza y poder construir un nuevo sistema de seguridad, tanto europeo como mundial. Entonces, esta no es el mejor momento para que venga Donald Trump a decir que, aunque él no hubiera, en su administración no hubiera sucedido esa guerra, sí hubiera sucedido porque ellos le obedecen al complejo militar industrial. Vos le decís no al complejo militar industrial norteamericano, que no le vas a hacer una guerra, y vas a ver lo que le pasó a Kennedy cuando se negó a la estrategia de vietnamización del conflicto en Vietnam, ¿ya? Entonces, puede decirle Trump que va a ser pasado mañana el plazo final. Eso no va a cambiar la estrategia que tiene en Rusia en función de lograr una victoria en tiempo y forma sobre Ucrania y sobre los planes de la OTAN, que es con quien realmente está lidiando desde que inició eso y desde que llegó la vicesecretaria de Estado Nuland a repartir galletitas a la Plaza Maidán y provocaron ese cambio de régimen inconstitucional y pusieron a un bailarín, a un comediante de presidente a lidiar con un estadista de la altura de Vladimir Putin y todo el círculo de poder que dirige ahora el Kremlin, que es muy diferente. Pues más bien vemos de que están apresurados a cambiar un poco ya los mandos de Ucrania, están ya hablando sobre una nueva figura que tiene Ucrania en Inglaterra como embajador y que fue jefe del ejército hasta el año pasado, para reformular toda una estrategia militar que la pueda sostener, aunque Ucrania esté haciendo burbujitas ya en el mar y va en marcha al cementerio con ayuda de suero. Bueno, pues ya se habla de Valery Zaluzhny, ya se habla de una reunión entre Estados Unidos y Reino Unido para mover la silla a Zelensky, pero mientras tanto Trump está lanzando estos mensajes hacia Rusia. Enrique, quiero saber cómo valoras estos mensajes, este tono también que viene subiendo por parte de Donald Trump, y si crees que va a influir para algo. Habla incluso de sanciones secundarias a China o a India mientras está supuestamente llegando una tregua arancelaria con China. No sé cómo puede manejar todo esto. Sí, precisamente, bueno, hoy terminaban las reuniones en Estocolmo entre la delegación china y estadounidense. Los chinos básicamente lo que han dicho es no vamos a renunciar a lo que nos beneficia, como el petróleo ruso e iraní. Son energías baratas fundamentales para el desarrollo de China y no vamos a renunciar por eso, y tampoco, incluso desde otros miembros de la comunidad analítica china dicen que de ninguna forma China va a comprar el gas natural licuado estadounidense, que es la clave de lo que busca Trump, de intentar quitar a otros del mercado, hacer al puro estilo mafioso inmobiliario, pero en este caso con todos los productos que pueda exportar Estados Unidos, particularmente ese gas natural, y decirle, mira, quítate a estos y cómprame a mí, porque hombre, tenemos unas terminales muy grandes para exportación de gas natural licuado que hay que darle rendimiento, y los chinos pues evidentemente dicen no es fiable.
No es fiable dedicarse a comprar energía al mismo país que te está amenazando constantemente y que en sus estrategias de seguridad nacional te considera su enemigo. Y que en sus mismas declaraciones, sea el mismo Donald Trump o sean otros elementos de su gobierno tan importantes como Pete Hegseth y Marco Rubio, es decir, el secretario de Defensa y el secretario de Estado, donde están todo el rato diciendo es que China, el problema de China, los comunistas chinos, el Partido Comunista Chino, todos malvados, nos quieren comer, conquistar el mundo, etcétera. Entonces, desde el punto de vista chino, oigan, ustedes nos están señalando, están montándose su drama contra nosotros. ¿Y ahora qué esperan? ¿Que nosotros rechacemos el petróleo? O sea, piensan que los chinos van a ser tan estúpidos como los europeos o algo así. Vamos a rechazar energía barata, recursos naturales baratos en la misma vecindad y se lo vamos a comprar a Estados Unidos, todo más caro y lo vamos a llamar independencia. No, en Oriente las cosas van distinto y los chinos dicen de ninguna forma vamos a renunciar a nuestras fuentes de energía barata. ¿Que vais a sancionar a Rusia? Bueno, a Irán también la habéis sancionado. De hecho, en Estados Unidos presumís de que, los dos países más sancionados del mundo por Occidente son Rusia, primero, e Irán, segundo. Y entonces esperáis que de algún modo nos asuste que vais a sancionar a China y que si aranceles del 100% o las payasadas del majareta del senador Lindsey Graham diciendo del 500% a todos. Bueno, pues lo único que vas a hacer es sacar a Estados Unidos tú mismo del comercio internacional y que esas grandes potencias, esos mercados emergentes, simple y llanamente digan, pues mira, sí, hay una realidad material, el mayor comprador del mundo es Estados Unidos, pero quien ha trabajado alguna vez en su vida sabe que hay clientes que es mejor que no te venga a comprar porque cada vez que viene no deja de molestar. Así que mejor quitarse esas ventas para también quitarse al cliente molesto por excelencia. Y a partir de ahí decir, bueno, podemos reducir. De hecho, China es el país que tiene mayor superávit comercial, es decir, que vende muchísimo más de lo que compra al exterior. Ellos, de hecho, pueden aguantar un tiempo muchísimo mayor al de Estados Unidos porque ellos no solo es que tengan ese superávit de partida, es que tienen más relaciones comerciales con más países del mundo y más proyección de crecimiento y de comercio mutuo con la mayor parte del mundo, mientras que a Estados Unidos solo le queda la amenaza, el chantaje, la fanfarronería, el te pongo aranceles, te amenazo y me pongo a hacer comunicaciones del tipo esto va a ser fantástico para los estadounidenses, la era dorada de Estados Unidos, todo muy peliculero, todo muy hollywoodiense, pero el resto del mundo va a decir, vale, muy bien, el gobierno estadounidense mira por sí mismos a costa del resto, si es preciso, incluso de sus mismos aliados occidentales, como vemos con el caso europeo. Pero el tema principal es que países como China, o Rusia, o India, no tienen ese mismo lenguaje hacia el resto del mundo. Y esto es muy importante, porque precisamente en la situación actual que estamos, de un unipolarismo descendente, cada vez más restringido en sus capacidades, y de una multipolaridad creciente, Estados Unidos presiona para que veamos cosas, precisamente esas maniobras chinas y rusas hacerse en los primeros días de agosto, las que ya ha habido en el mes de julio, estamos terminando, pero todavía mes de julio, entre Rusia e Irán en el Mar Caspio, y lo único que consiguen desde Estados Unidos es precisamente que sus enemigos estén más unidos que nunca. Es decir, hace a sus enemigos muy amigos entre ellos, sea por voluntad propia o sobre todo por necesidad común de un enemigo compartido, es decir, de Estados Unidos como elemento problemático que les quiere básicamente destruir a todos, que los considera a todos enemigos y en tanto enemigos pues hay que hacer lo mismo que suelo decir mucho. La mentalidad estadounidense no deja de ser la de un cine, de una película del oeste, del salvaje oeste. Solo que ahora el salvaje oeste y los indios y vaqueros pues tienen un alcance global. Estados Unidos se sigue viendo como los vaqueros globales y el resto pues somos indios. Y a los indios solo les deparan dos cosas. Primero, rendirse.
y después ser aniquilados o ser expulsados de sus tierras. Y obviamente sus tierras saqueadas al gusto de los vaqueros. Y esa es la concepción que Estados Unidos se dedica a vender al mundo, de que ellos son los mejores, ellos son los que mandan, que el presidente Trump es un tipo que no se cansa de ganar. Me paso viendo todos los días lo que va publicando la Casa Blanca, lo comparas con China o Rusia, por ejemplo, y dices la noche y el día. Es decir, Estados Unidos es todo, nosotros somos los mejores, como nosotros no hay nadie, el presidente ganador, él lo gana todo, lo trae todo para nosotros, lo hace todo para nosotros, a costa del resto, de paz mediante la fuerza, aquí ganamos, aquí mandamos, mientras que precisamente el discurso de países como China o Rusia es de aquí tenemos que ganar en conjunto, que la colaboración, los beneficios mutuos, los intereses compartidos, el desarrollo compartido, claro, evidentemente solo con ese lenguaje y las acciones ya lo que hace Estados Unidos es en definitiva cavar su propia tumba. Bueno, pues pendientes de Estados Unidos y de estos ultimátums de Donald Trump con la cuenta atrás que bueno, ya está en marcha, ¿no? Son la más o menos del próximo 8 de agosto. Veremos al final Trump recula o no, veremos el final impone o no estas sanciones, ya no solo a Rusia, también a China o a India, pero os quiero preguntar por la reacción del Kremlin. Hoy hemos escuchado de nuevo a Dmitry Peskov, ayer decía que habían tomado nota de estas declaraciones de Donald Trump, hoy decía que ya son inmunes a las sanciones. Manuel, si te parece empezamos de nuevo contigo. ¿Cómo crees que se está tomando Rusia estas palabras? Y también si crees que en algún momento va a haber una respuesta por parte de Vladimir Putin, ¿no? Porque los mensajes de Trump en las últimas semanas ya están buscando sin duda esto, ¿no? Que Putin salga en algún momento a responderle. No sé si Putin va a acceder. Me parece que está silenciado, Manuel. A ver. Sí. Ahí. Vos sabés que la diplomacia tiene muchos recursos de respuesta. Y ayer pudimos ver en la voz del director del SDR, del Servicio Exterior de Inteligencia ruso, Sergei Naryshkin, decir que pues la inteligencia rusa informaba tener información sobre ya los planes de sustitución de Zelensky, donde en reuniones, ¿verdad?, cerradas. El problema es que los servicios secretos pues saben pinchar tuberías de información, pues han conocido que ya existen pues los planes de sustitución de Zelensky y quién ocuparía el nuevo cargo. Eso te está diciendo que la situación para no solo Zelensky, que no importa para nada, ¿verdad? Le ha hecho demasiado daño a su país y el grupo criminal que lo acompaña en ese gobierno nazista, sino para la misma estrategia de la OTAN y de los norteamericanos, que completamente pues ha sido fallida. Ellos nunca esperaron, primero, una reacción de acción, como fue el inicio de la operación especial militar. Estaban acostumbrados tal vez a la lenta y tardía toma de decisiones que tuvo Stalin en contener la respuesta, el ataque sorpresivo de los alemanes en el 41, o no habían visto tal vez tal firmeza de decisión de entrar a otro país extranjero con una cantidad casi similar como la que entró en diciembre del 79 en Afganistán, donde prácticamente eran los soviéticos los que lograban mantener la seguridad de los regímenes de Babrak Karmal y Nasrullah ante la incapacidad del ejército afgano de lograr victorias significativas sobre los rebeldes mujahedines que financiaban pues los Estados Unidos a través de la CIA, el Pentágono,
el mismo Irán, Pakistán, la misma OTAN, y que lograron durar ahí 10 años, ¿verdad? Ellos nunca esperaron eso. Hasta ahora, en el 22, de nuevo, salen las tropas rusas a un nuevo territorio que siempre ha sido ruso, como dijo recientemente Putin, e inclusive dijo Ucrania es de Rusia, tradicionalmente por vínculos sanguíneos y muchas cosas más civilizatorias. Ahí hay una respuesta en el informe que da el SVR, en decir, este tipo de sustos, amenazas que el estilo de Trump impone es el reflejo de una situación muy difícil que está implosionando en el régimen de Zelensky, y no solo a nivel central, sino también a nivel regional. Odessa es un centro de ebullición. Odessa bien puede caer por términos, vamos a decir, del avance militar ruso, o por términos ya de cansancio de la población, de muchas acciones impopulares. Imagínate que están aumentando la edad del servicio militar a más de 60 años. O sea, como te decía, tienen una cantidad de más de 1 millón de tropas dislocadas, claro, por todo el país, pero una gran cantidad dislocada en tratar de contener toda esa línea de contacto en permanente ofensiva del ejército ruso, que no pueden. Y entonces están jugando a un sinnúmero de maniobras, de estrategias de pinza y encierro de grandes contingentes, como también pudimos ver la enorme pérdida que tuvimos en Kursk. Entonces, este tipo de, vamos a decir, impresión mediática, que es el estilo de Trump, para ver quién realmente le compra el susto y compra el miedo, le hace caso. Pero en este caso, la Federación Rusa no está en esa línea, pues, de comprar miedos o impresiones al estilo Trump. Simplemente está procurando que cuando termine ya esta campaña de verano, los objetivos que se plantearon de avance hacia nuevas regiones, liberación de nuevas regiones, que son en la Ucrania oriental prorrusa, se cumplan. Porque no tienen otra manera, aun cuando mañana diga Trump, mandamos más armamento a Ucrania, más sistemas Patriot, más bombas de tal tipo, que puedan tener un alcance de más de 800 kilómetros a la profundidad del territorio ruso, no va a modificar la guerra. Es más, creo que van a ser destruidos, que ni siquiera van a poder llegar a sus objetivos o a sus lugares donde tendrían que ser dislocados para poderlos emplear. Vimos ayer el ataque de los Su-34, donde la cantidad del personal militar ucraniano asciende a más de los 200, aniquilados entre muertos y heridos. Entonces, es un panorama en que están tratando por toda costa tratar de intimidar psicológicamente, que no es me parece la lógica más racional, es jugar contra Rusia ya bajo una planeación, una estrategia bastante planeada, bastante desarrollada y con bastantes niveles de logros alcanzados. Tenemos que entender que los rusos de hoy no son los rusos zaristas o los soviéticos del tiempo de la Guerra Fría. Estos son híbridos y su mentalidad y su forma de conducir es muy diferente. Por eso están superando errores, inclusive militares del pasado, aun cuando Rusia no ha tenido tanta guerra como lo han tenido los Estados Unidos,
como los errores que te decía de toma de decisión de Stalin, o los primeros años de reverse que tuvo el ejército soviético en la guerra de Afganistán, en una guerra muy diferente, pues un ejército convencional como era el 40 ejército, contra una táctica de guerra de guerrilla, donde la cantidad de guerrilleros andaba entre los 150.000 hasta 300.000 dushmanes, que es otro tipo de guerra. Sin embargo, a la vuelta de la esquina, pues se superó y se supo salir de ese conflicto. Pero no es Rusia la que está queriéndose salir ahorita del conflicto, es Rusia la que desde hace rato a una estrategia continua la está manteniendo para lograr también el propósito de desgaste que nosotros vemos tanto en la economía europea como el desgaste entre la alianza occidental y nada más ni nada menos que el reciente acuerdo que puso de rodillas a Europa ante Trump. Bueno, pues un momento en el que se espera esta cuenta atrás de Donald Trump, un momento en el que hay que mirar también a las respuestas por parte de Rusia. Enrique, te quiero preguntar por esto, ¿cómo valoras los últimos comentarios por parte del Kremlin, con la mirada puesta, por cierto, también en el campo de batalla, con los avances que hemos visto, sobre todo en Procross, y bueno, pues con estas sanciones a las que, como decía Peskov, pues ya están un poco acostumbrados allí, ¿no? Sí, también estaba justo viendo que en Vovchansk, en la región de Kharkov, también los rusos estaban avanzando. Pero bueno, con el caso de los aranceles, evidentemente Rusia lleva 3 años y medio alejándose de la economía occidental y que, por cierto, aún así, Estados Unidos le compra a Rusia, le compra uranio enriquecido y algunas materias primas muy importantes para el desarrollo de la industria altamente tecnológica de Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Porque en la mentalidad de Donald Trump, si pone aranceles a otros países, eso significa que le está cogiendo más dinero a ese país. No que, o sea, como, oye, si tú me pones este coste, pues ya no se vende, se lleva a otro sitio. En la mentalidad en Estados Unidos de Donald Trump de que está creando la edad dorada de Estados Unidos y que todos vienen a vender a su mercado, entonces todos esos que vienen a vender a Estados Unidos pues tendrán que pagar un arancel. No que si hay empresas, si hay importadores desde Estados Unidos que quieren comprar algo al exterior, ellos son los que van a tener que pagar ese arancel, es decir, que se lo está poniendo a los suyos propios. Pero de cara a la galería queda muy bien decirles que al mundo le está poniendo peajes. También es interesante que sea China quien hable más del libre comercio, de una globalización económica, no globalismo, no un gobierno único, sino un espacio económico único, porque evidentemente es China quien tiene la preponderancia económica y quien tiene esas capacidades, mientras que a Estados Unidos le queda así, pero en la historia. Y Estados Unidos, en vez de reformarse, tener un proceso de varios años o de décadas para retomar esas posiciones que ansía, no, lo intenta hacer por la vía rápida, por la vía del espectáculo, por la vía también del saqueo, si es preciso, a sus aliados, porque el acuerdo que se firmó el domingo pasado, el domingo 27, en Escocia, entre la Unión Europea y Estados Unidos, eso, bueno, no fue un acuerdo, fue un tributo imperial. El tributo imperial que exige Washington a sus subordinados en Europa. De vosotros os vais a comer un arancel del 15% y vais a invertir 1,3... ¿cuántos serán? 600.000 millones en unas inversiones de energía, más 750.000 en otras inversiones, en millones de euros. Oye, pues una cosa fantástica. ¿A cambio qué hace Estados Unidos en Europa? Nada. O sea, Estados Unidos tiene arancel cero para vender en Europa y no se compromete a invertir nada absolutamente en Europa, sino que Europa le va a comprar, beneficios para la agricultura estadounidense en Europa, inversiones para la agricultura estadounidense desde Europa, también la cuestión energética, el gas natural, por ejemplo, el petróleo, toda la energía de Estados Unidos, que se la
compre Europa y además que también Europa le compre el armamento. Un chollazo, un negocio espectacular, del cual también toman nota otros países. Y esto es muy importante porque, claro, ¿qué aliciente tiene Donald Trump, además de la fanfarronería, para decir que va a detener la guerra en Ucrania? ¿La va a detener realmente cuando se está beneficiando de que la guerra siga en marcha? Porque tiene a sus aliados europeos, entre comillas, vamos, a sus súbditos en Europa, tiene ese conjunto OTAN que le está comprando armamento a Estados Unidos, que se ha comprometido a subir el gasto en defensa y también en comprarle energía y, en definitiva, alimentar la economía estadounidense vía saqueo, básicamente, vía depredación de sus propios aliados. Y eso lo llama, bueno, un acuerdo justo porque el déficit comercial, con esa excusa de victimismo del déficit comercial, y claro, si hay déficit comercial, pues está muy bien, eso hay que corregirlo, es una desgracia. Si hay superávit, tampoco se queja. Eso le parece muy bien. Así es como funciona el orden mundial basado en reglas. Si le beneficia, bien. Si le perjudica, eso hay que cambiarlo. Y en el caso también de la India, anunció Donald Trump en sus típicas de tweet, de X y desde su red social, Truth Social, que venga, 25% de aranceles contra la India a partir del 1 de agosto. Y también se reafirmó en ese asunto diciendo que va muy en serio, que esto no es broma, que no es un chiste, no es una guasa, que el 1 de agosto entran esos aranceles, que no va a haber ninguna cancelación, ninguna demora. El 1 de agosto entra y va muy en serio. Bueno, también se sigue quejando de que si la India ha comprado la mayor parte de su equipamiento militar a Rusia y que también India y China son los mayores compradores de energía rusa. Eso para Estados Unidos le parece muy mal. ¿Cómo? No somos nosotros, dirá Donald Trump, y que bueno, que India pagará a partir del 1 de agosto un arancel del 25% más una multa por lo mencionado anteriormente. Dice ahí. O sea, que le parece muy mal a Donald Trump que la India sea un país soberano que compre y haga y se desarrolle como quiera. Porque su mentalidad es la de, no, vosotros estáis para hacer lo que yo quiera, lo que yo diga, para que simplemente vosotros respiréis y ese oxígeno vaya a mis pulmones. Todo lo que hagáis, para mí, para Estados Unidos. Lo que consigue con esto es básicamente alejar al gran posible peón que tenía en el ámbito eurasiático, en el ámbito de Europa y Asia, que era India, el país gigantesco más cercano hacia Estados Unidos. Con esto, simple y llanamente, lo que consigue es alejarlo. Y no olvidemos que de aquí a un mes exacto tenemos la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en China, donde son miembros, entre otros, India, Pakistán, Irán, Rusia, los países de Asia Central, China, y también que a través de la Organización de Cooperación de Shanghái hay una cooperación interorganizativa con la ASEAN, con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Vamos, todo hecho simple y llanamente para que Donald Trump se convierta en el enemigo de todos y dejen de un lado las rencillas internas entre países para centrarse en un enemigo común. Bueno, pues precisamente hablando de enemigos y de alianzas, os quiero preguntar también por China. Empezábamos este espacio contando estos ejercicios conjuntos, este Jiangxi 2025, que va a empezar en los primeros días de agosto. Hablaba antes Enrique de estas negociaciones, esta pausa arancelaria que ha habido de momento, esta tregua entre China y Estados Unidos, pero claro, este ultimátum de Trump también concierne a China. Te quiero preguntar por esto, Manuel, ¿cómo ves estas maniobras, estos ejercicios conjuntos que arrancan en los próximos días y cómo crees que respondería China en el caso de que se apliquen estos aranceles, que son secundarios y que también terminarían afectando a su economía? Sí, me parece que está silenciado, Manuel. A ver. Sí. Ahora, perfecto. Solo me gustaría agregar algo a la pregunta que habías hecho anteriormente. Hay que recordar la historia económica de inicios del siglo pasado, cuando Estados Unidos no era una de las principales potencias mundiales, ni industrial ni económica, y más bien estaba
enjaranada, le debía mucho dinero a los ingleses. Y si bien es cierto, los ingleses provocaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, al final terminaron enjaranados con los norteamericanos. ¿Por qué? Porque la lógica, uno de los, vamos a decir, de las estrategias por excelencia de la política exterior norteamericana es el aislacionismo. Libera vos tu guerra, que sea largo de mi territorio, sobre todo en el plano europeo. Ustedes se desgastan, tanto ya sea entre ustedes mismos o con, en aquel entonces, en la Segunda Guerra Mundial con la Unión Soviética, y yo sigo dándole créditos como el programa Lend-Lease a cada uno de ustedes. Mientras se sigan desgastando, ¿verdad? Yo lo sigo financiando. Pero al final, cada vez más, ustedes van a terminar más debilitados. Cuando ya estén tan debilitados y no puedan seguir entre ustedes mismos, yo entro, llevo el pastel, pero soy yo el que lo voy a cortar. Esta es una clara evidencia de que esta estrategia se está repitiendo, le están cediendo a Europa un enorme papel en continuar la guerra contra Rusia. Ambos se están desgastando, es una lógica, producto de la guerra. Y lo más beneficioso es que ambos me están comprando armamento, no ambos, ¿verdad? Perdón, los europeos me están comprando el armamento. Sobre aquella estrategia de Winston Churchill que decía, yo no quiero que me mande hombre, mándame los medios porque yo le gano a Alemania. Entonces, esa lógica está siendo sacada de los anaqueles de las estrategias de política exterior norteamericana en tiempos de guerra y aislacionista, y se le están volviendo a aplicar a los europeos. En cuanto a los ejercicios con China y Rusia, bueno, estos han venido realizándose cada vez de manera más frecuente, a mayor escala, en zonas estratégicas donde demuestran que hay que asegurar esas zonas geopolíticas que están siendo bastante bien codiciadas por los norteamericanos. Por ejemplo, los norteamericanos están queriendo comprar un lote ahí de 4 islas por una suma que sería interesante ver cómo se tasó la suma sobre esos islotes, porque dicen que quieren asegurar y controlar el paso de la Marina Militar China hacia el Ártico. Entonces, tanto chinos y rusos están claros de que tienen un adversario común, un adversario hegemónico al que simplemente hay que bajarlo de ese pedestal que desde hace ya varios siglos occidental ha sostenido, y después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos. Demuestran mayor, y aquí es algo muy interesante, mayor cohesión en estrategia de seguridad, vamos a decir, mutua, mayor cohesión para hacer el aseguramiento de zonas de alta influencia geopolítica, como son las marítimas, y también son respuestas, en este caso, diplomáticas militares, ante tal ímpetu hollywoodense, como decía Enrique, al estilo cowboy, ¿verdad? Para decir, por estas pistolas, pues se gobierna, y por estas pistolas, pues vas a hacer caso. Es importante aquí entender que la estrategia, tanto de los chinos como los rusos, y que podemos incluir a otras naciones que integran el BRICS, de crear realmente una organización euroasiática que no existe, ¿verdad? Como puede existir en otros continentes, y que
tratan de aglutinar un mayor consenso de países y de subregiones que integren un continente. Entonces, este es otro gran peligro para la estrategia de política exterior de dominio global o supremacía norteamericana. Primero, la cohesión de Rusia y China y en términos militares estratégicos. Son dos potencias militares con capacidad nuclear. La población de China la conocemos enorme, más de 1.400 millones de habitantes, y la de Rusia, pues mucho menor, 150 millones, pero con un potencial nuclear capaz de responderle a toda la OTAN, incluyendo ahí a los Estados Unidos. Entonces, tiende a alarmar tanto a los Estados Unidos como sus posibles aliados ahí en la región, de que cada vez que se hacen ejercicios, los ejércitos se integran de una manera más coordinada, más estratégica, en enfocarse en escenarios posibles, no posibles, pero los cuales hay que responder ante tal evento y de manera rápida. Y no es lo mismo la respuesta de uno solo que manera de coordinación. Y sobre todo, integrando a nuevos elementos en una organización euroasiática que corresponda a esa visión de seguridad continental. Pues hablando de estas alianzas, bueno, de que China y Rusia no tienen muy claro quién es su adversario, Donald Trump, que una de las estrategias que tenía en este segundo mandato era precisamente eso, intentar separar a Rusia y a China. De momento parece, Enrique, que no solo no lo consigue, sino que está más bien consiguiendo todo lo contrario. No vemos una alianza, un acercamiento cada vez mayor, una alianza cada vez más estrecha entre Rusia y China. También se va a ver con estos ejercicios conjuntos que estábamos comentando. Sí, además no olvidemos que precisamente con la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Pekín, días después, es decir, el 31 de agosto, 1 de septiembre es la cumbre, y a partir del 3 de septiembre, sobre todo el 3 de septiembre, se celebra el 80 aniversario de la victoria de los chinos contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, un evento al cual el presidente ruso, Vladimir Putin, está invitado por la parte china, del mismo modo que el 9 de mayo vimos una serie de imágenes en la Plaza Roja de Moscú celebrando el 80 aniversario de la victoria por parte de los rusos, en calidad de país heredero de la Unión Soviética. Y precisamente en septiembre, finales de agosto, principios de septiembre, nos encontraremos con una fecha importantísima. También, por cierto, noticias de última hora que vi que compartía Donald Trump en su cuenta de Rapid Response. Decía sobre los aranceles, es básicamente una negociación cuando dices que vas a pagar un X% por cualquier producto que ingresas a nuestro país. Nos quitan nuestros empleos, cierran nuestras plantas al hacer esto, tienen que pagar un precio. Es un lenguaje fantástico, desde luego, que llama a la cooperación internacional mutua y a atraerse a muchos amigos. Evidentemente, este discurso sí tiene su público y por eso lo hace Donald Trump hacia adentro, hacia Estados Unidos. Pero visto hacia afuera es, ustedes se han lucrado, ustedes se han dedicado a interferir en elecciones, a dar golpes de Estado, a injerencias por vía directa o por vía indirecta mediante medios de comunicación, ONGs, universidades, y ahora se quejan e intentan decir que no, vamos a cerrar las cosas, que esto está muy mal. También, por cierto, sobre la Unión Europea, dice que la Unión Europea estaba básicamente cerrada a hacer negocios con Estados Unidos. No aceptaban automóviles, no aceptaban agricultura. Decía Trump sobre ese histórico acuerdo comercial. Vamos a ver, ¿por qué será que en Europa no se quería esos productos genéticamente modificados, entre otras cosas, que sí se producen en Estados Unidos? ¿Por qué, por cierto, en Estados Unidos hasta el mismo Kennedy, el Kennedy de ahora, el secretario dedicado a la salud, y bueno, a ver cuánto le dura su campaña, su cruzada por la alimentación? Claro, es mejor el discurso victimista de ellos no querían. No es que lo vuestro es una
cochambre y por eso otros no querían eso. Y en cuanto a los coches, precisamente Estados Unidos construye coches como camiones, donde espera que ese tipo de vehículos tengan cabida en ciudades europeas, por ejemplo. Pero bueno, eso ya es mucho pensar para Donald Trump. Lo importante para él es hacerse la víctima. Todos le odian, todo se ha hecho contra Estados Unidos es la gran víctima de la historia y a lo mejor en una dimensión paralela eso ha sucedido, pero en la dimensión que en la que todos vivimos y en la que nuestros antecesores vivieron, precisamente Estados Unidos era el país fundamentalmente agresor y sobre todo lo ha sido desde 1991 cuando cayó la Unión Soviética y quedaron ellos como los únicos dedicados a la injerencia internacional global. Recordemos que se inventaron lo de, bueno, que si Afganistán, los talibán, Bin Laden, por lo del 11S, pero nadie se preocupó de, oye, Bin Laden es saudí, Al-Qaeda se hizo por dinero saudí, los terroristas del 11S eran saudíes, pero con Arabia Saudí fue allí en mayo a darse un abracito y a decir, Arabia Saudí va a invertir $1 billón en Estados Unidos y Qatar otro más y Emiratos Árabes Unidos otro más y qué bien, cuántos billones de dólares, billones con B, van a entrar en Estados Unidos, qué maravilla, qué fantástico y bueno, sí, está muy bien, eso visto para Estados Unidos. O sea, todo lo que hace Donald Trump lo intenta hacer bien para Estados Unidos, pero claro, al mismo tiempo que hace eso, lo que le dice al resto del mundo es vosotros estáis para servirnos a nosotros, para servir a nuestra grandeza. Eso de la edad de oro, de la Golden Age de Donald Trump, de Estados Unidos, es básicamente decirle al mundo, vosotros estáis a mi servicio. Y yo me voy a dedicar a amenazaros, por ejemplo, también con Sudáfrica, más de lo mismo, que si, bueno, también por el tema BRICS, a Sudáfrica y a Brasil les ha dado un trato diferencial por lo peor todavía, y esto lo único que va a conseguir es reforzar a estos países en el marco BRICS, decirle, oiga, pues a Estados Unidos se le deja de vender y nos centramos en otras cosas. Que a lo mejor hay una bajada de ventas ahora, bueno, pero es un cliente nefasto al que se pierde. Un cliente llamado Estados Unidos que se dedica a chantajear y sobre todo a decirte con qué moneda tienes que trabajar, con quién puedes y no puedes trabajar, con quién te puedes relacionar, qué es lo que puedes hacer o no dentro de tu país y en definitiva se convierte a Estados Unidos en ese cliente odioso que todos los que hemos trabajado en empresas cara al público conocemos. Y ese cliente odioso lo único que quieres es quitártelo de encima y decir, tú por aquí no te vamos a vender, no te necesitamos para nada, lo que no se te vende a ti ya se le vende a otros y si no, pues se queda en almacén y ya se le irá vendiendo a otros, pero por así decirlo, perdonar el coscorrón por el bollo. Así que, bueno, en esas estamos actualmente. Bueno, pues un momento complicado, desde luego, a lo que refiere a la geopolítica, con esta cuenta atrás que ya ha comenzado y que, bueno, pues ya veremos cómo termina. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Manuel, Enrique, placer contar con vosotros por aquí. Muchas gracias por vuestro análisis. Placer. Buen día. Un gusto, hasta la próxima. Saludos, Enrique. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa mirando las últimas horas de este terremoto que hoy sacudía a Rusia, estas alertas que están llegando a Chile o a Perú. Vamos a estar también atentos a los mercados, ya sobre todo con la mirada puesta en la cita de eso de las 7:30 de la tarde, con programación especial mirando a la decisión de la Reserva Federal. Luego tendremos eso de las 9 de la noche a Cathie Wood, entrevista con José Antonio Bizner. Una pausa, 2 minutos. Enseguida, Rolling Stocks con Alma Navarro.